Vamos, chicos, viene la tarta. Una madre devota. Espero que te guste. Iré para allá, ¿vale? Que tuvo que enfrentarse a una tragedia desgarradora. Le rompió el corazón. Era su hija. Y buscó refugio en los rincones más oscuros de la red. Estaba pidiendo auxilio. Donde entraban en juego fantasías retorcidas. La esclava tenía que hacer todo lo que le pidiera el amo. Con consecuencias mortales. El instinto me dijo que se trataba de algo malo. Temía por la vida de Laura. Farmington, Minnesota, mayo de 2013. A Laura Simonson no había nada que le gustara más que pasar el tiempo con sus niños, sus 5 hijas y sus 2 hijos. Le hace ilusión. Vamos, chicos, viene la tarta. ¡16! ¡Feliz cumpleaños! Cuando estaba feliz y contenta, iluminaba la sala. Sara, pide un deseo. Yo era la mejor amiga de Laura. Era muy importante en mi vida. No era solo mi madre, era una persona a la que podía acudir por lo que fuera. Es preciosa, Laura. Su madre Mary y su hermana Nikki ayudaban a Laura. Las fiestas de cumpleaños siempre eran a lo grande. Daba igual quién cumpliera. Siempre conseguía hacer sentir a ese hijo que era el centro del universo. Es una pasada, mamá. Me encanta. Espero que te guste, cielo. Es precioso. Le gustaban esos detalles de montar unos pendientes o una gargantilla. Siempre es especial tener algo que te han hecho. Algo en lo que han invertido tiempo y esfuerzo. Nikki, ¿me echas una mano con Alisa? Claro, lo que sea por mi sobrina favorita. Alisa, la hija de 13 años de Laura, era la que más atención necesitaba. Precisaba muchos cuidados. Estaba en silla de ruedas y Laura tenía que hacer casi todo por ella. Que ha sido demasiado, ¿verdad, cariño? Alisa se había quedado ciega y con daño cerebral permanente tras sufrir un accidente de natación cuando era pequeña. Creo que en cierta forma a mi madre también le servía como escape. Al pasar tiempo con ella y ayudarla, podía olvidarse de todo lo demás. Todos necesitamos un poco de tranquilidad. Laura expresaba el amor por sus hijos de 1001 formas. Entre ellas, se había hecho un tatuaje con el nombre y la fecha de nacimiento de Alisa. Solo significaba lo mucho que le importaban sus hijos y estaba encantada con ser madre. Estaba muy orgullosa. Junio de 2013. Laura y su exmarido Troy compartían la custodia de sus hijos, así que Laura pasaba mucho tiempo sola. Hola, hermana. ¿Puedes llamarme? Nikki, he recibido tu mensaje. ¿Qué pasa? Hola, Laura. ¿Dónde estás? Ahora en casa. ¿Por? ¿No te has enterado? Se trata de Alisa. Ha fallecido. Lo siento muchísimo, Laura. ¿Dónde estás? Voy para allá, ¿vale? Ahora voy. ¿Laura? Alisa estaba con una amiga nuestra y cuando fueron a despertarla por la mañana, había muerto mientras dormía. Tenía una infección en el corazón y nadie lo sabía. Fue una de esas cosas que pasan de repente. Le rompió el corazón. La familia arropó a Laura. Creo que estaba tremendamente perdida. ¿Estás bien? No. Era un dolor distinto a cualquier otro que sintiera. A Laura le resultaba muy difícil superarlo. Había estado años luchando contra problemas psicológicos. Tenía un problema de depresión. Tenía unos bajones espectaculares y era muy difícil acercarse a ella. La muerte de Alisa la hizo caer aún más en picado.
No sabías ayudarla porque se retraía y dejaba de ser la mujer que conocías. Octubre de 2013. Después de algunos meses, parecía que Laura empezaba a mejorar. Durante todo ese periodo pensamos, vale, Laura se va a poner bien, saldrá de esto. Encontró refugio en Internet y empezó a hacer amigos en la red. Nombre: Laura Simonson, edad 37. ¿Eres fan de Packers? Sabía que hablaba con gente por Internet, pero creo que lo hacía para escapar, para olvidarse. Quería encontrar a alguien que le ayudara a olvidar la pérdida de su hija y todas las cosas malas que le habían pasado. Había perdido todo lo que tenía y apreciaba. ¿Y qué haces cuando no te queda nada? Acudes allá donde encuentras aceptación y hallas a esas personas en Internet. Entonces empecé a asustarme más. Ten cuidado. Sin embargo, de repente Laura tomó una decisión impactante. La nota hablaba por sí sola. Siento estar así. No soy buena tampoco para los niños. Lo mejor que puedo hacer es alejarme. Voy a encontrar un lugar al que ir y que nadie tenga que aguantarme más. Os quiero a todos y siempre os querré. Estaba desesperada. Creía que si se alejaba una temporada y encontraba a alguien que la ayudara y la cuidara, las cosas mejorarían. Pensamos, bueno, se quedará con una amiga una temporada. Necesita algo de espacio. Vamos a dejar que se reponga y volverá dispuesta a comerse el mundo. 22 de noviembre de 2013. 3 semanas más tarde, mientras la familia de Laura estaba fuera, un desconocido fue hasta la puerta de su casa. Mary, me llamo Jeff Madison. Como sabes, soy amigo de Laura desde hace años. No la he visto ni he sabido nada de ella desde hace semanas. Sus amigos y yo estamos preocupados por ella. Si habéis sabido algo de ella, ¿podrías por favor llamarme e informarme para que dejemos de preocuparnos, Jeff? Jeff Madison, ¿le conoces? Yo no sabía mucho sobre Jeff, solo que lo conoció en Internet. No estoy muy segura, pero sé que eran solo amigos. ¿Sabes algo de ella? No sé nada. Lo siento. Vale, mamá. Al principio pensamos, está con sus cosas y volverá. Hola, Sara. ¿Has sabido algo de tu madre? ¿No? Vale. ¿Puedes pasarme con tu padre? Hablé con los niños y supe que tampoco habían sabido nada de ella. Hola, Troy. ¿Has sabido algo de Laura desde el cumpleaños de Sara? Nadie sabía nada de ella. ¿No? Vale. Y me empecé a asustar mucho. Nikki llamó a la policía y denunció la desaparición de su hermana. Me gustaría denunciar la desaparición de mi hermana. Se llama Laura. Laura Simonson. Pensé que sería en vano. Mañana aparecerá y pensaré que ha sido una falsa alarma porque mi hermana se había ido y al final ya había vuelto. 25 de noviembre de 2013. El lunes por la mañana, los agentes de la policía de la pequeña ciudad de Minnesota acudieron a la llamada. Hola. Hola, detective Lee Holatz. Nikki, hablamos por teléfono, adelante. Gracias. Ya había tenido otras denuncias de personas desaparecidas o de fugas. Y normalmente se trata de jóvenes de 16 años enfadadas con su padre y que se han quedado en casa de algún amigo. Esta era diferente. Vi muchas señales de alarma. Mi madre nunca se había ausentado tanto. Dejó esta nota y ya está. Siento estar así, no soy buena tampoco para los niños. En la nota se veía que estaba pidiendo auxilio. Vi a una persona adulta vulnerable, con una enfermedad mental, seguramente sin tratar. Era insólito que hubiera desaparecido durante tanto tiempo. Disculpen que les pregunte esto.
¿Creen que haya podido suicidarse? Imposible. Quería muchísimo a sus hijos. Puede que esté con algún amigo. El detective Hollatz buscó por la casa para encontrar alguna pista de dónde podría haber ido. Dejó su furgoneta en casa de mi madre. En el interior encontró varios artículos de interés. Un desastre, ¿verdad? Le gusta ir de camping. Ya, claro. Mire lo que se ha dejado. Se había dejado la tarjeta, el móvil, se había dejado varios artículos personales importantes. Qué raro, ¿no? Todos necesitamos teléfono y dinero. Era un misterio. ¿Dónde se había ido? ¿Con quién estaba? ¿De qué iba todo eso? ¿Qué pasaba aquí? Laura Simonson, de 37 años, llevaba 23 días desaparecida. ¿Has sabido algo de Laura? La policía acababa de descubrir que se había dejado el móvil y sus tarjetas de crédito. Todos necesitamos teléfono y dinero. Sin registros telefónicos en los que basarse ni actividad en sus tarjetas de crédito, el equipo de investigación de la pequeña Farmington empezó a indagar a los más allegados de Laura. Nos fijamos en sus parejas, buscamos si tenía algún novio, investigamos al exmarido, buscaba a Laura siguiendo las migas de pan. Intentamos recabar toda la información posible que pudiéramos de personas que conocían o habían conocido a Laura. Amigos, personas de internet, la comunidad. Eso hicimos, indagar. Lee, dime. Troy, el exmarido de Laura, se convirtió automáticamente en sospechoso. Había acabado quedándose con todos los niños y era raro. La mayoría de las veces es la madre la que se queda con los niños. Al encontrarme ante esa situación pensé que habría resentimiento o algo de tensión entre ellos. ¿Troy Simonson? Sí, hola, soy el detective Mark Sandren, de la policía. Troy contaba con una coartada sólida. En ese momento no había nada que señalara a Troy. Gracias. El más intrigante era el hombre que había dejado la nota preguntando por Laura. Jeff Madison. ¿Jeff Madison? Sí. Detective Hollatz. Encantado. Igualmente. Adelante. Y bien, ¿cree que puede ayudarnos, señor Madison? Creo que puedo, detective. He investigado algunos de los archivos de Laura. Se le daba muy bien la informática. Tenía mucha información. Tenía las cuentas de Laura en las distintas redes sociales. Espere un segundo. ¿Dice que tiene acceso a todas las cuentas de Laura de Internet? ¿Facebook? ¿Email? ¿Todas sus cuentas? Sí. Vale, ¿con quién estaba tratando? Se me puso la carne de gallina. Era muy raro. No se va a creer cómo ha conocido a esos hombres. Es todo un mundo de fantasía. Tras la muerte de su hija Alisa, Laura se había refugiado en un mundo de BDSM. Bondage, disciplina, sadismo y masoquismo. Necesito volver a sentirme sexy. Lo harás en mi mazmorra. Se había introducido en un mundo en el que una persona es el amo y la otra el esclavo. Y esa persona que tenía el papel de esclava tenía que hacer todo lo que el amo le pidiera. Aquello abrió el caso. Según Jeff Madison, Laura se escribía habitualmente con nombres de una página web en concreto. Esto es lo que he encontrado. Serás mi esclava. Te encerraré. Te encerraré y te pegaré todos los días. Jeff tenía mucha información. Tenía muchos detalles. Bien, asegúrese de enviarme todos estos enlaces y su nombre de usuario y contraseña. Por supuesto, detective. Gracias por su ayuda. Me alegra ayudar. Se me pasó por la cabeza que tal vez Jeff me quisiera llevar por otro camino. En el mundo de los detectives, en la mente de un detective, siempre está presente qué hay de verdad, qué es ficción.
El detective Hollatz comenzó a buscar pistas en la red que Laura había visitado semanas antes de su desaparición. Me estaba empezando a frustrar. Desde que nos llegó la investigación el primer día, ya íbamos con 20 o 22 días de retraso. Intentábamos ponernos al día. Por un lado, descubrió que Laura había estado chateando con un hombre que se hacía llamar Mr. Esposas. Desarrollaron una relación a través de Internet. Él adoptó el papel de amo y ella el de esclava. Quería ser una esclava y él quería ser su amo. Y no dejaban de intercambiarse ideas. Después en la conversación se leía, esto es lo que va a pasar. Quiero ser esclavizada, amo. Vamos a estar juntos en el futuro. Seré tu esclava para siempre. En cuanto entres en mi mundo no habrá marcha atrás, será permanente. Serás mía el resto de tu vida. No sabíamos quién era ese tipo, nadie lo sabía. En ese momento llevaba 24 años como agente de policía y el instinto me dijo que se trataba de algo malo. Hola, cielo. Hola. ¿Qué tal? Mientras la investigación continuaba, la familia de Laura se negaba a perder la esperanza. Está muy bien, sí, me gustan los colores. Pondré el teléfono abajo y los pegaré por todo el barrio, ¿vale? ¿Vale? Su desaparición provocó una gran conmoción a esa comunidad tan unida. Farmington es una ciudad muy pequeña y no pasan muchas cosas. No te esperas que suceda algo así. Sus habitantes hicieron todo lo que pudieron para apoyar a la familia. Los amigos habían peinado todas las inmediaciones y creo que llegaron hasta Rochester y Mankato. Pegamos carteles, fuimos a albergues para vagabundos, a iglesias, acudimos al Ejército de Salvación. Pensé que volvería, que no sería algo permanente, que alguien la vería, que no habría desaparecido. Alguien debería haberla visto. Seguí con la esperanza de que apareciera. Soy su hermana mayor. Se supone que tenía que estar ahí para ayudarla, encontrarla. Me atormentaba pensar que no pudiera encontrarla. Prometiste encontrarla y lo harás. Pero no sabía qué hacer. Laura llevaba 25 días desaparecida. La policía tenía que hacer frente a la cruda realidad de que su vida de fantasía en la red podría haberla llevado por una senda muy peligrosa. Tal vez estuviera retenida como esclava en una jaula. Necesitaba saber dónde estaba Laura. Temía por la vida de Laura. Laura Simonson, una madre de 37 años, había estado navegando por el lado oscuro de la red durante los días anteriores a su desaparición. ¿Tiene acceso a todas las cuentas de Laura? Se trataba de algo malo. Farmington, Minnesota, 28 de noviembre de 2013. La policía de Farmington emitió un llamamiento público en busca de cualquier información sobre Laura Simonson. A veces emitimos casos y no conseguimos nada. Pero en otras ocasiones los publicamos y recibimos información en el ordenador y los teléfonos suenan al minuto. Rochester, Minnesota. Algunos de los empleados lo ponían directamente en la trituradora y ni se preocupaban. Pero cuando llegó el caso de Laura de Farmington, me acordé de ella. Y pude informar de que sí, estuvo aquí, está bien. ¿Es la policía de Farmington? Cuando recibimos la llamada de la empleada del Microtel Hotel, resultó ser la información y prueba más importante de todo el caso. Hola, Christy. Hola, ¿qué tal? Bien, detective Hollatz. Encantada. ¿Puede decirme cuándo vio a Laura? Hace 3 semanas, el 2 de noviembre. Tenía el mismo aspecto que en la foto. No sonreía mucho. Hola, ¿qué tal? Una habitación individual, por favor. Cuando la gente está pasando por problemas, al mirarles a los ojos notas que tienen muchas preocupaciones. Y eso fue lo que vi, que estaba preocupada.
El número de la habitación está ahí, ¿vale? Estaba con un tipo, pero no sabía su nombre. Solo puso Graf y tenía un aspecto raro. ¿Estás bien? No parecía que hubieran venido a pasárselo bien o que estuvieran en una cita. Así que me llamaron la atención. ¿Por casualidad no pagaría con tarjeta o dejaría su nombre? No dio ningún nombre. Pero podemos comprobar la cámara del vestíbulo. Estupendo. Quería ver a Laura en esa cámara para decir, oh, sí que firmó con su nombre al pagar con la tarjeta. Sin embargo, las imágenes tan importantes de la pareja registrándose se habían borrado. Perdieron los registros del sábado 2 de noviembre. Habían desaparecido completamente. Así que fue muy frustrante. ¿Qué me dice del domingo? ¿Tiene las del domingo? Claro, echemos un vistazo. Vale. Ese es el hombre, el que estaba con Laura. Ese varón blanco desconocido dejó el hotel el domingo por la mañana. Pero ni rastro de ella. ¿Por qué no sale con él? Así que pensé, ¿dónde está Laura? ¿Y quién es él? El detective necesitaba poner un nombre a ese rostro. Emití una alerta mostrando al varón blanco desconocido y pidiendo a la gente que me contactara si lo reconocía. Imágenes de la cámara de seguridad del hotel. Día de Navidad, 2013. Mientras tanto, en Farmington, la familia Simonson pasó sus primeras Navidades sin Laura. Siempre estaba ahí en Navidades o en fiestas. Es importante tener a esas personas ahí. Y cuando no están, te sientes perdida sin ellas. Volverá a casa. Todos los años hacíamos lo mismo. Y aquel no fue igual. 12 de enero de 2014. Laura llevaba más de 2 meses desaparecida. Por entonces, el detective Hollatz había descartado como sospechoso al amigo de Laura, Jeff Madison. No se parecía al hombre con el que se registró en el hotel. ¿Qué tienes para mí, Jeff? He conseguido entrar en el tablón de anuncios de collarme.com, la web BDSM donde estaba metida. Vale. Mire esto. Jeff era increíble. Era bastante implacable a la hora de dar un seguimiento a todo. Creo que tengo la dirección de correo del señor Esposas. Steve53277@yahoo.com. Sí, pero fíjese en esto. No deja de aparecer el mismo nombre. ¿Qué nombre? Steven Selick. Consiguió información de las cuentas de correo de Laura, que la vinculaban con ese tal Steven Selick de Milwaukee. Consulté nuestra base de datos llamada ClearPoint y busqué a Steven Selick en Wisconsin. En estos años, he trabajado mucho con ClearPoint en distintas investigaciones. Nunca aparecen emails. En este caso en concreto tenía Steve53277@yahoo.com. Oye, Mark, ¿puedes venir? ¿Qué pasa, tío? Madison. Parece que después de todo es bastante bueno. Tenemos un vínculo directo entre Selick y Mr. Esposas. El email de Steven Selick coincidía con el amo online de Laura, Mr. Esposas. Todo apuntaba a ese tal Steven Selick. Es un antiguo policía. Trabajó en West Allis, Wisconsin. Pues va a ser un problema. Esa era la parte difícil del caso, claro. A la hora de saber cómo seguir avanzando después de enterarnos de que había sido agente de policía. Buena suerte. Gracias. Había mucho en juego. Seguramente supiera los pormenores en cuanto a pruebas, a ocultar cosas y esquivarnos. Hizo que la investigación se complicara un poco más. Hollatz llamó al antiguo capitán de policía de Selick en Wisconsin. Soy el sargento Hollatz de Farmington, Minnesota. Me gustaría preguntarle sobre Steven Selick. Así pues, de policía a policía le dije, verá, estoy trabajando en esto. Y me acuerdo de que me respondió, no me sorprende.
Disculpe, ¿no le sorprende? Selig abandonó la policía como consecuencia de denuncias sobre abuso de autoridad para intimidar a mujeres para que salieran con él. Qué interesante. Escuche, ¿le puedo enviar una fotografía? Tengo la de un tipo en un motel local y creo que podría ser él. Por supuesto. Vale, espere un segundo, se la envío ahora mismo. El capitán confirmó que el hombre que salía del hotel de Minnesota era Steven Selig, Mr. Esposas, el último hombre al que se vio con Laura. Vale, muchas gracias, capitán. Se lo agradezco. Pensé, vaya, las miguitas de pan me han llevado hasta aquí. Se trata de algo serio. Estaba claro. West Allis, Wisconsin, 17 de enero de 2014. Le pedí al capitán Waddell que enviara a algunos agentes a comprobar el piso de Selig para ver si Laura estaba ahí y, si era el caso, saber si estaba bien. Tal vez pudiéramos encontrar por fin a Laura. Hola. Señor Selig, ¿puede contestarnos algunas preguntas sobre el caso de una persona desaparecida de Minnesota? Pasen, cualquier cosa que necesiten para ayudarles. Estamos buscando a una mujer de 37 años llamada Laura Simonson. ¿Sabe algo de ella? Laura y yo nos hemos estado escribiendo por internet. Me envió fotografías. Comprobaron la casa de Steven Selig. ¿Por qué preguntan por ella? Hay mucha gente preocupada. Y contestó, no, llevo meses sin contactar con ella. Y no encontraron ni rastro de Laura ni de ninguna otra mujer en su casa. Bueno, si se pone en contacto conmigo, me aseguraré de llamarlos. Es un placer ayudar a compañeros. Los agentes de policía no vieron ni rastro de Laura ni nada fuera de lo normal. Sabía que Laura estaba relacionada con Steven Selig, lo sabía. ¿La tendría escondida en algún sitio? ¿Se dedicaba a hacer esas cosas terribles y se la vendió a otro amo en ese mundo del BDSM? La situación me tenía aterrada. Tal vez alguien se la había llevado y le había hecho hacer cosas en contra de su voluntad, y a lo mejor jamás conseguía escapar. Farmington, Minnesota, febrero de 2014. Pasaron los meses y estábamos en un callejón sin salida. No había rastro de Laura. Mi supervisor vino y me dijo, Lee, cierra el caso, tienes otras cosas que hacer. Me frustré mucho, porque era la madre de alguien, la hermana de alguien, era la hija de alguien. En ese momento, si las fuerzas de seguridad no hacíamos nada, ¿quién lo iba a hacer? West Allis, Wisconsin, 10 de marzo de 2014. El detective Hollatz tenía un as guardado en la manga. Contactó con el FBI. Agente Atkins, FBI. Necesitamos algunos datos más sobre Laura Simonson. Naturalmente, pasen, por favor. Muchas gracias. Si Selig se había llevado a Laura en contra de su voluntad y había atravesado la frontera entre Minnesota y Wisconsin, había cometido un delito federal. ¿Puedo sentarme? Dije, por supuesto que me ocuparé. Tengo algo. Cuento con los peces gordos. Tengo entendido que Laura y usted se conocieron en una web sadomasoquista. No es ningún delito, ¿no? Los dos somos adultos. ¿Le importa que mi compañero eche un vistazo? No, por supuesto. Señor Selig, ¿estaría dispuesto a que le tomáramos una muestra de ADN ahora mismo? Claro, lo que sea por ayudar. Estoy familiarizado con este procedimiento. Lo he llevado a cabo algunas veces. Así agilizaremos los trámites. Como sabe, solo necesito que abra la boca. Me dijeron que estaba sudando copiosamente, solo sudando, sin parar. Algo pasaba, y él lo sabía.
¿Alguna noticia de Laura? Mire, si supiera algo, se lo haría saber. Laura visitaba otras webs y salas de chat. Tiene muchos amigos ahí. Podrían intentar localizarlos. Gracias, señor Selig. Su colaboración se tendrá en cuenta. Lo que sea por ayudar. Selig había cumplido todas sus peticiones y los investigadores todavía estaban lejos de encontrar a Laura Simonson. Mi hermana se había ido, pero ¿y si se encontraba en una situación de la que no podía escapar? ¿Cómo íbamos a encontrarla? ¿A ayudarla? ¿Qué podíamos hacer? Geneva, Wisconsin, 5 de junio de 2014. Transcurridos 7 meses de la desaparición de Laura, un equipo de mantenimiento que trabajaba en los márgenes de una carretera a más de 500 kilómetros de su casa, localizaron 2 maletas abandonadas. Desprendían un fuerte olor a descomposición. Avisaron a la policía. Buenas, caballeros. ¿Qué tenemos? Asignaron el caso al detective Jeff Regnagel, de la oficina del sheriff del condado de Walworth. Vale. Será mejor que se preparen. Era horroroso. El olor que salía de ellas y la actividad de moscas que había eran intensos. Cuando abrí la maleta, había una bolsa de basura negra en el interior y de ella sobresalía la mano derecha, de la que supuse era una mujer adulta. Llevaba todas las uñas pintadas de rosa. Vale, voy a necesitar que acordonen la zona y que vengan los forenses para tomar las fotos ya. Los técnicos en escenas del crimen descubrieron que las 2 maletas contenían 2 cuerpos distintos. Ambos estaban desnudos y tenían las manos atadas con cuerdas. Fue muy triste ver a 2 seres humanos abandonados de esa forma. Fue terrible. Sin embargo, de forma inmediata los cuerpos facilitaron pistas. Uno de ellos tenía unos tatuajes muy característicos. Sorprendentemente, la tinta de los tatuajes se conservaba muy bien y pude leer claramente lo que ponía y sacarles algunas fotos. Se enviaron las fotografías de los tatuajes a todas las comisarías de policía del país. Diga, Hola, Nikki. Soy Lee Hollatz. ¿tiene alguna noticia? Recibí una llamada del sargento Hollatz y me dijo que habían encontrado 2 cuerpos en Wisconsin y quería saber si mi hermana tenía algún tatuaje, dónde lo tenía y qué ponía. Sí, el nombre y la fecha de nacimiento de su hija. Odio decirle esto. Han encontrado el cuerpo de Laura en Wisconsin. Vale, gracias. Siempre la llamaba por teléfono. Me rompió el corazón. No poder volver a hacerlo. Ya no puedo reírme con mi madre ni gastar bromas. Ya no puedo compartir nada con ella. Es una historia muy triste. Un ser humano muy vulnerable. Era un espíritu bueno. ¿Por qué tuvo que acabar así? No me la podía sacar de la cabeza. Tras el hallazgo de los 2 cuerpos en Wisconsin,
Jeff Ragnagel, asumió la responsabilidad del caso de Laura Simonson. Su prioridad era reunir todas las pruebas forenses de la escena del crimen. Hay que peinar toda la zona ya. Uno de los analistas de ADN, al que se le asignó el estudio de ADN del caso, tomó una de las cuerdas y desató uno de los nudos de la cuerda. Cuando hicieron las pruebas o tomaron muestras de esa parte que estaba protegida por el nudo, hallaron ADN. El ADN no era de Laura ni de la mujer desconocida. Por fin teníamos algo con lo que continuar y fue crucial. Los detectives que investigaban el asesinato de Laura Simonson habían hecho un descubrimiento crucial. Un perfil de ADN desconocido en el cuerpo encontrado en una maleta junto al suyo. ¿Tienen ya mis resultados? Gracias. En el interior de la cuerda hallaron el ADN de Steven Selig. Ahora había un vínculo directo entre los dos cuerpos abandonados y el hombre conocido en la red como Mr. Esposas. Teníamos al responsable. Era nuestro hombre. Agente, puede salir. Gracias. No mostraba ninguna señal de lo que yo consideraría una emoción normal. Gracias por venir, Steven. Escuche, ya les he dicho todo lo que sé. ¿Ah, sí? Bueno, resulta que ha habido novedades en el caso. Hemos encontrado 2 cuerpos de mujeres en unas maletas en el arcén de una carretera. Y adivine qué más hemos encontrado. Su ADN. Al encontrarse ante una prueba tan insalvable, Selig comenzó a hablar. Conocí a esa chica. Estuvimos hablando en la web de Bondage, llamada collarme.com. Nos hablaba de una forma muy monótona, a modo de, esto es lo que he hecho, esto es lo que sucedió. Era de Oregón, ¿vale? Quedamos en reunirnos en Milwaukee. Se llamaba Jenny. Muy guapa. Tenía a su padre en México. Y a continuación empezó a facilitar información que sabía de ella, como que su padre vivía en México, que iba a estudiar para ser soldadora, creo. ¿Sabe cómo se apellidaba Jenny? Jenny Gámez. Gámez. Creo que Jenny Gámez. En la base de datos estatal de las personas desaparecidas, los inspectores hallaron a Jenny Gámez, una joven de 19 años que había desaparecido en Oregón en 2012. Quería viajar y descubrir qué quería hacer con su vida, quién era como persona. Así que se fue y ninguno nos preocupamos de nada. Ya se pondría en contacto con nosotros cuando quisiera, cuando estuviera lista. La familia de Jenny no sabía que se había estado escribiendo con Selig en la red y había quedado en reunirse con él. ¿Ya estás ahí, esclava? Sí, amo. Selig contó que Jenny y él tuvieron una sesión de sado en el que él había realizado una técnica de estrangulamiento en la que él controlaba la respiración de ella. Le rodeé el cuello con una cuerda. Y mientras lo hacía, dijo que se le fue de las manos, que dejó de respirar y murió. Nos dijo que cuando murió, le entró el miedo y que tuvo que salir de la habitación del hotel y que la única forma que se le ocurrió fue meterla dentro de la maleta. La introdujo en la maleta, llevó todas las cosas hasta su coche, se fue y llegó a su casa. Cuando llegó a su casa, sacó a Jenny de la maleta y la metió dentro del congelador que tenía en su casa. Hola. Cuando la policía visitó a Selig buscando a Laura, el cuerpo de Jenny estaba a tan solo unos metros. Steve me dijo que en ese momento Jenny todavía estaba en el congelador. No sé qué haría el agente que
fue a su casa, pero debió mirar el congelador. A continuación empezamos a hablar de Laura Simonson. Recogí a Laura. La llevé en coche hasta el Hotel Rochester. Estuvimos en la habitación durante la sesión. Dijo que volvió a perder el control durante el juego de respiración y que al final Laura dejó de respirar. Así que Laura dejó de respirar. Laura estaba muerta. Entonces decidió nuevamente meterla en una maleta y sacarla de la habitación hasta su coche. Esta imagen capturaba el momento en el que Selig sacaba clandestinamente el cadáver de Laura del hotel. Selig afirmó que ambas muertes fueron un accidente, juegos sexuales que salieron muy mal. Se me fue de las manos. Sin embargo, la cuerda en la que se halló el ADN contaba una historia muy distinta. Era un trozo de cuerda muy largo. Había rodeado 6 o 7 veces su cuello. Una persona tarda mucho tiempo, varios minutos en morir, cuando tiene ese tipo de opresión en el cuello. Selig tuvo tiempo y la oportunidad de detener el estrangulamiento. 30 de marzo de 2016. Steven Selig aceptó un acuerdo y se declaró culpable del homicidio imprudente en primer grado de Jenny Gámez, de 19 años. Era una niñita. Era una niña en comparación con él. ¿Cómo pudo hacer algo así y repetirlo de nuevo? A continuación, se declaró culpable del asesinato en segundo grado de Laura Simonson. Selig va a estar en la cárcel el resto de su vida. No va a salir. Me quedé satisfecho porque, desde el principio, mi misión era traer a casa a Laura. Y la llevé a su casa. No de la forma que queríamos, pero al menos la llevé a casa. Nos sirve de mucho consuelo para aquellos que amaban a Laura, una mujer de cuya vulnerabilidad se aprovechó un depredador de Internet. Las madres están ahí para ayudarte. Están ahí para todo. Y no va a volver a estar a mi lado. Duele mucho ver que otras personas pueden tener una vida normal y feliz. Yo jamás volveré a tenerla. Se va a perder tantas cosas. Le arrebató todo eso. Os habéis ido, pero no os olvidaremos. En memoria de Laura Simonson y Jenny Gámez.